¿Alguna vez te has despertado sin ganas, con esa sensación de que el día ya te pesa antes de empezar? No pasa nada en particular, pero por dentro todo se siente confuso, como si tu mente no terminara de arrancar. Intentas distraerte, te dices que solo es cansancio, pero en el fondo sabes que lo que necesitas no es más café ni más ruido, sino volver a sentirte bien contigo mismo. Y no es casualidad que estés viendo este video hoy. Quizás algo dentro de ti ya está listo para volver a recuperar esa calma que tanto extrañas. Lo curioso es que eso mismo les pasaba a los estoicos. Ellos también tenían días en los que la vida pesaba, en los que las emociones los desbordaban, y sin embargo lograron descubrir algo que muchos aún buscan: cómo sentirse bien cada día, sin importar lo que ocurra afuera. No era magia ni frases de autoayuda, eran hábitos tan simples que cualquiera puede aplicarlos. Y lo mejor es que funcionan incluso en los días más difíciles. Hoy quiero compartirte esos 7 hábitos que los sabios del estoicismo usaban para vivir con más paz, claridad y propósito, y que tú también puedes empezar a practicar desde hoy mismo. Si alguna vez has sentido que la vida va demasiado rápido o que te cuesta disfrutar lo que tienes, quédate hasta el final de este video, porque algo de lo que escucharás hoy puede cambiar la forma en la que ves tus días. Y quiero que participes conmigo. Mientras escuchas, piensa en cuál de estos hábitos te gustaría empezar mañana y escríbelo abajo en los comentarios con esta frase: hoy decido sentirme bien. Quiero leerlos a todos, porque cada comentario ayuda a que este mensaje llegue más lejos, y además me encanta ver que somos una comunidad que está creciendo en conciencia y calma. Y si mientras ves el video piensas en alguien que necesita escuchar esto, esa persona que últimamente se siente cansada o estresada, compártelo con él o ella. Nunca sabes el bien que puedes hacer con un gesto tan pequeño. De verdad, gracias por apoyar este canal, por suscribirte y por ser parte de esto. Todo lo que haces, cada like, cada comentario, cada vez que compartes, nos ayuda muchísimo a seguir creando este contenido que busca recordarnos lo esencial: que sentirte bien no depende del mundo, sino de cómo eliges vivir cada día. Primer hábito: despierta sin correr. Cada mañana es una oportunidad de empezar de nuevo, pero la mayoría de nosotros la desperdicia sin darse cuenta. Apenas suena la alarma, lo primero que hacemos es lanzarnos al teléfono, revisar notificaciones, abrir redes, pensar en lo que falta o en lo que salió mal. Y sin notarlo, nuestro día empieza con ruido, comparación y prisa. Los estoicos sabían que el modo en que comienzas el día determina el tono de todo lo que viene después. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, escribía que al despertar debía recordarse a sí mismo la suerte que era estar vivo y tener la oportunidad de actuar con virtud. Para él, levantarse no era una obligación, era un privilegio, un nuevo intento para vivir conforme a su propósito. Despertar sin correr no significa levantarte tarde o ignorar tus responsabilidades. Significa darte unos minutos para ti antes de permitir que el mundo te reclame. Es abrir los ojos y quedarte ahí, un momento, respirando sin hacer nada más. Es observar tus pensamientos sin juzgarlos, reconocer que estás vivo, que hay cosas que puedes elegir y que, aunque no controles todo lo que pasará, puedes decidir cómo vas a enfrentarlo. Los estudios modernos sobre bienestar confirman que los primeros minutos del día influyen en tus niveles de cortisol, en tu estado emocional y en tu capacidad de enfoque durante las horas siguientes. Y los estoicos ya lo sabían, aunque no lo llamaban ciencia, lo llamaban conciencia. Intenta esto mañana. Antes de tocar tu celular o pensar en lo que tienes que hacer, quédate un minuto en silencio. Respira profundamente y piensa en algo tan simple como:
tengo este día y voy a usarlo bien. Esa frase es suficiente para reconectarte con el presente. Notarás cómo esa calma inicial se traslada a lo largo del día. Te sentirás más dueño de tu tiempo, menos reactivo, más centrado, porque la verdadera prisa no está en lo que haces, sino en cómo piensas. Y cuando aprendes a empezar el día con calma, incluso el caos se vuelve manejable. Ahora quiero preguntarte algo. Si mañana pudieras despertar sin correr, sin ruido, sin prisa, ¿qué sería lo primero que elegirías pensar? Escríbelo en los comentarios, quiero leerte, porque ese pensamiento podría ser el comienzo de tu propio cambio. Segundo hábito. Habla menos, escucha más. Vivimos en una época en la que todos quieren decir algo, pero casi nadie quiere escuchar. Estamos tan acostumbrados a responder rápido, a tener una opinión sobre todo, que olvidamos el poder que tiene el silencio. Los estoicos, especialmente Epicteto, hablaban mucho sobre esto. Él decía que tenemos 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. No era solo una metáfora. Entendían que escuchar con atención es una forma de sabiduría y también una manera de mantener la calma interior. Cuando hablas demasiado te vacías. Cuando escuchas con atención, aprendes y entiendes mejor el mundo. Hablar menos no significa guardar silencio todo el tiempo, ni dejar de expresar lo que piensas. Significa aprender a no reaccionar con palabras impulsivas, a no llenar los vacíos con ruido. ¿Cuántas veces una conversación se convierte en una discusión simplemente porque alguien quiso tener la última palabra o porque no supo detenerse? Los estoicos practicaban el arte de la pausa. Cuando alguien los ofendía, cuando escuchaban una crítica o una provocación, no respondían de inmediato. Respiraban, analizaban y luego elegían si valía la pena hablar. Esa práctica tan simple evitaba muchos conflictos y sobre todo les daba paz. En la vida cotidiana, esto se traduce en algo muy sencillo: escuchar con presencia. Cuando alguien te hable, no pienses en lo que vas a responder, solo escucha. A veces, la otra persona no necesita consejos, solo quiere ser escuchada. Si estás en una discusión, guarda silencio unos segundos más de lo normal antes de responder. Esa pausa puede cambiar completamente el tono de la conversación. Además, la ciencia lo respalda. Las personas que practican la escucha activa generan más empatía, menos estrés y relaciones más fuertes. Hablar menos no te hace débil, te hace más sabio porque te permite elegir tus palabras con intención y no con impulso. Así que intenta esto hoy. En lugar de intentar ganar una conversación, intenta entenderla. Deja que el silencio te dé perspectiva. Recuerda que no todo necesita una respuesta y que el verdadero poder no está en lo que dices, sino en lo que decides callar. Ahora dime, ¿cuándo fue la última vez que escuchaste realmente a alguien sin interrumpirlo? Escríbelo en los comentarios y cuéntame qué descubriste al hacerlo, porque a veces el simple acto de escuchar puede enseñarte más que 1000 palabras. Tercer hábito. Tómate un respiro antes de reaccionar. A todos nos pasa. Alguien dice algo que nos molesta, el tráfico nos desespera o un mensaje nos irrita y sin pensarlo reaccionamos. Levantamos la voz, enviamos una respuesta impulsiva o nos dejamos arrastrar por el enojo. Minutos después, ya lo lamentamos, pero el daño, aunque sea pequeño, ya está hecho. Los estoicos entendían muy bien este impulso. Epicteto enseñaba que no somos perturbados por lo que sucede, sino por la interpretación que hacemos de lo que sucede. En otras palabras, no es el evento lo que nos altera, sino cómo decidimos recibirlo. Tómate un respiro antes de reaccionar. Parece insignificante, pero es una de las herramientas más poderosas para recuperar el control de tus emociones. Los estoicos sabían que entre lo que ocurre y tu respuesta hay un espacio,
y que en ese espacio vive tu libertad. Hoy la neurociencia lo confirma. Cuando te detienes un par de segundos antes de actuar, tu cerebro pasa del modo emocional al modo racional, dándote la oportunidad de elegir tu reacción. No se trata de reprimir lo que sientes, sino de no dejar que la emoción decida por ti. Imagina que alguien te ofende o te decepciona. En lugar de responder de inmediato, respira. Literalmente, inhala profundo, exhala lento. Pregúntate, ¿esto realmente merece mi paz? Ese pequeño gesto cambia la dirección de tu día. No es debilidad, es dominio propio. Marco Aurelio decía que el mejor modo de defenderte de una ofensa es no parecerte a quien te ofendió. La calma, en medio de la provocación, es un acto de poder silencioso. No se trata de tener la razón, sino de mantenerte en paz. Haz la prueba hoy. La próxima vez que algo te saque de equilibrio, en lugar de reaccionar, respira y observa. Permítete sentir, pero no responder aún. Tal vez descubras que la mayoría de las cosas no merecen tu energía. Y cuando logras eso, nada externo puede robarte la tranquilidad. Ahora quiero saber, ¿en qué situación de tu vida sientes que necesitas aplicar este hábito? Escríbelo en los comentarios y cuéntame cómo crees que cambiaría tu forma de reaccionar si aprendieras a darte ese respiro antes de actuar. Cuarto hábito. Haz lo que tienes que hacer, aunque no tengas ganas. Uno de los mayores enemigos de la paz interior es la postergación. Esa costumbre de decir más tarde, mañana empiezo, cuando tenga energía. Pero la verdad es que la motivación no llega antes de la acción, sino después. Los estoicos lo entendían perfectamente. Marco Aurelio escribía que al despertar debía recordarse que no había nacido para estar acostado bajo las sábanas, sino para cumplir con su deber como ser humano. Para ellos, hacer lo que debía hacerse, aunque costara, era un acto de coherencia y libertad. No esperaban sentirse inspirados para actuar. Actuaban, y de esa acción surgía la claridad. Hacer lo que tienes que hacer, aunque no tengas ganas, no se trata de forzarte ni de vivir agotado, sino de respetar los compromisos que hiciste contigo mismo. Es levantarte a entrenar cuando tu mente te dice que no. Es abrir ese libro que llevas postergando. Es tener esa conversación incómoda que sabes que necesitas. Cada vez que cumples una promesa contigo mismo, te fortaleces. Los estoicos decían que el carácter se construye en las pequeñas decisiones diarias, en esas batallas silenciosas que nadie ve. Y la ciencia moderna coincide. Cumplir con pequeñas metas diarias mejora la autoestima y genera dopamina saludable, la que surge del progreso real, no de la distracción. Piénsalo así. Cada vez que cedes a la pereza o a la excusa, estás entrenando tu mente a rendirse, pero cada vez que haces lo que dijiste que harías, aunque no tengas ganas, estás entrenando tu mente a confiar en ti. Y cuando confías en ti, ya no necesitas depender de la motivación externa. Esa es la verdadera disciplina. No hacer las cosas porque tienes energía, sino hacerlas para crearla. Séneca lo resumía mejor que nadie cuando decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Haz la prueba mañana. Elige una cosa que has estado evitando, por mínima que sea, y hazla. No esperes a sentirte preparado, solo empieza. Puede ser algo tan pequeño como ordenar tu espacio, salir a caminar o escribir esas 3 líneas que has estado posponiendo. Descubrirás que la acción trae la motivación, no al revés. Y cuando haces lo correcto sin depender de tus ganas, te conviertes en alguien más fuerte, más estable y sobre todo, más libre. Ahora te dejo una pregunta para reflexionar. ¿Qué cosa sabes que deberías hacer, pero siempre pospones? Escríbelo en los comentarios y comprométete contigo mismo, porque el cambio no llega con deseos, llega con decisiones. Quinto hábito: no te compares con nadie.
Compararte con los demás es una de las formas más silenciosas de destruir tu paz. Lo hacemos sin darnos cuenta. Vemos las redes sociales, el éxito de otros, sus viajes, sus logros, sus cuerpos, y sentimos que nosotros estamos quedando atrás. Lo más triste es que en ese proceso olvidamos algo esencial. Nadie está viviendo tu vida con tus desafíos, tus aprendizajes y tu ritmo. Los estoicos entendían esto mejor que nadie. Séneca decía que quien se compara pierde el placer de lo que ya tiene, porque en cuanto miras lo que otro posee, dejas de disfrutar lo que es tuyo. Para ellos, la comparación era una distracción del propósito. Cada persona tiene su camino, y mirar el de otro no te acerca al tuyo, solo te hace tropezar en el intento. Cuando te comparas, en realidad estás comparando tu parte interna con la fachada externa de alguien más. No ves sus miedos, sus caídas, ni sus sacrificios, solo el resultado final. Y eso es injusto, contigo y con la vida. Los estoicos no competían por quién era más sabio o más fuerte. Competían consigo mismos por ser mejores que el día anterior. Esa es la única comparación que vale la pena. Hoy la psicología moderna lo confirma. Enfocarte en tu propio progreso, aunque sea mínimo, reduce la ansiedad y aumenta la sensación de bienestar. No necesitas ir más rápido, solo seguir caminando. Cada vez que te descubras comparándote, detente un segundo y pregúntate, ¿esto me está ayudando o me está robando la paz? Si la respuesta es lo segundo, vuelve a ti. Mira lo que has logrado, por pequeño que parezca. Recuerda que no todos empiezan desde el mismo lugar, ni enfrentan las mismas batallas. Si hoy diste un paso, aunque sea pequeño, estás avanzando. Y ese paso, aunque nadie lo vea, vale más que la carrera de alguien que corre sin saber a dónde va. Empieza a celebrar tus propios avances, incluso los que creas insignificantes. Deja de mirar hacia los lados, porque lo que te espera está al frente. No eres tarde, no estás atrás. Estás exactamente en el punto en el que necesitas estar para seguir creciendo. Los estoicos vivían con una serenidad que venía de aceptar su propio proceso, no de competir con otros. ¿Y tú? Puedes hacer lo mismo si decides mirar tu vida con gratitud en lugar de comparación. Quiero dejarte con esta reflexión. Si dejaras de compararte por un solo día, ¿en qué podrías enfocar tu energía? Escríbelo en los comentarios, porque a veces reconocer eso es el primer paso para liberarte de la presión de ser como los demás. Recuerda, la comparación te roba la paz, pero la gratitud te la devuelve. Sexto hábito. Dedica un momento al silencio. El ruido se ha vuelto parte natural de nuestras vidas. Desde que despertamos hasta que dormimos, estamos rodeados de sonidos, pantallas, notificaciones y conversaciones. Incluso cuando estamos solos, seguimos llenando el silencio con música, series o redes sociales. Pero los estoicos sabían que el silencio no era vacío, sino espacio. Espacio para pensar, para ordenar la mente, para escucharse a uno mismo. Séneca decía que el alma necesita momentos de quietud para recuperar su fuerza, del mismo modo que el cuerpo necesita descanso. Y tenía razón. Cuando estás en silencio, empiezas a notar cosas que el ruido no te deja ver. Tus pensamientos, tus emociones, tus verdaderas preocupaciones. Dedicarse unos minutos al silencio cada día es uno de los actos más poderosos de autocuidado que puedes tener. No hace falta meditar durante horas ni aislarte del mundo. Basta con apagar las distracciones, cerrar los ojos y respirar. Un minuto, solo eso. Ese pequeño momento de calma te reconecta con lo que realmente importa y te devuelve una sensación de claridad que ningún estímulo externo puede darte. La ciencia lo respalda.
Pasar aunque sea unos minutos al día en silencio reduce los niveles de cortisol, mejora la concentración y fortalece la memoria. Pero más allá de lo biológico, hay algo profundamente humano en quedarte contigo mismo sin huir. El silencio no siempre es cómodo. A veces trae pensamientos que preferirías no escuchar, pero justo ahí está su valor. Los estoicos no buscaban escapar del ruido externo, sino entender el ruido interno. Cada vez que eliges el silencio, eliges conocerte un poco más. Y eso, con el tiempo, te da una calma que no depende de nada ni de nadie, porque quien se siente cómodo en el silencio se vuelve dueño de sí mismo. Intenta hacerlo hoy. Apaga el teléfono, apaga todo. Siéntate un momento y no hagas nada. No intentes pensar bien ni meditar perfecto. Solo quédate contigo. Escucha tu respiración. Deja que los pensamientos pasen como nubes. No los persigas. Al principio parecerá difícil, pero pronto descubrirás que en ese silencio hay respuestas que llevabas tiempo buscando. Los estoicos encontraban sabiduría en la quietud, y tú también puedes hacerlo. Quiero dejarte con esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en silencio sin sentirte incómodo? Escríbelo en los comentarios. Quizá ese simple hábito de detenerte unos minutos cada día sea justo lo que tu mente ha estado necesitando para volver a encontrar su equilibrio. Séptimo hábito. Haz algo bueno por alguien sin esperar nada. En un mundo donde todo parece girar en torno a lo que ganamos, a lo que recibimos o a lo que obtenemos a cambio, hacer algo por alguien sin esperar nada se ha vuelto casi un acto revolucionario. Pero para los estoicos era una práctica diaria. Marco Aurelio lo decía con claridad. Cuando tengas la oportunidad de hacer el bien, hazlo. No esperes reconocimiento, porque el bien es su propia recompensa. Ellos entendían que la virtud no se demuestra con palabras, sino con acciones, y que la bondad desinteresada no solo mejora la vida de otros, sino que limpia y fortalece la tuya. Hacer algo bueno por alguien no tiene que ser algo enorme. Puede ser un gesto tan simple como escuchar a quien lo necesita, enviar un mensaje sincero, dar las gracias de verdad o ayudar sin que te lo pidan. La clave está en hacerlo sin condiciones, sin buscar aprobación ni esperar devolución. Los estoicos sabían que la satisfacción más profunda no viene de lo que acumulas, sino de lo que entregas. Y la ciencia moderna coincide. Ayudar a los demás genera una liberación de dopamina y oxitocina, las llamadas hormonas del bienestar, las mismas que se activan cuando sientes amor o alegría genuina. Es decir, ser bondadoso no solo ayuda al otro, también sana tu mente. Cuando actúas desde la bondad sin esperar nada, rompes el ciclo del ego y conectas con algo más grande. Empiezas a comprender que tu propósito no se mide por lo que consigues, sino por el impacto que dejas en quienes te rodean. Los estoicos lo practicaban como un ejercicio espiritual, hacer el bien en silencio, sin anunciarlo, como parte natural del deber humano, porque si necesitas ser visto para hacer el bien, entonces lo haces por ti, no por el otro. Y cuando entiendes eso, tus actos cambian de peso. Ya no se trata de parecer buena persona, sino de serlo, incluso cuando nadie mira. Hoy puedes hacerlo tú también. Haz una pequeña acción buena, algo que no te dé nada a cambio, solo porque puedes. Sonríe a alguien que no esperas volver a ver. Envía un mensaje a esa persona que sabes que la está pasando mal, o ayuda sin decirlo. Verás cómo ese gesto cambia tu ánimo, tu enfoque y hasta tu día entero. Porque cuando haces el bien sin esperar nada, en realidad estás recibiendo más de lo que das. Y quiero preguntarte algo. Si hoy pudieras hacer solo una cosa buena por alguien sin que nadie lo supiera, ¿qué sería? Escríbelo en los comentarios y comprometámonos juntos a hacerlo.
porque cuando cada uno de nosotros decide actuar desde la bondad, aunque sea en lo más pequeño, el mundo y nosotros mismos empezamos a sentirnos un poco mejor. Conclusión. Los estoicos no buscaban una vida perfecta ni libre de problemas. Ellos sabían que el mundo siempre sería caótico, que habría dolor, pérdida y decepción, pero también sabían algo más importante, que dentro de cada persona existe un espacio de calma que nadie puede tocar. Y ese espacio se fortalece con hábitos simples, con pequeñas acciones diarias que te devuelven el control, la claridad y la paz. No tienes que cambiar tu vida entera, ni convertirte en un filósofo para sentirte mejor. Solo necesitas comenzar por algo pequeño, algo tan sencillo como respirar antes de reaccionar, agradecer antes de quejarte o callar antes de discutir. Lo grande se construye en lo pequeño, y los estoicos lo entendieron mejor que nadie. Si practicas aunque sea uno de estos hábitos cada día, poco a poco empezarás a notar algo distinto. Ya no te alteran las mismas cosas, ya no te afectan igual los imprevistos, y lo que antes te agitaba ahora te parece más fácil de manejar. Eso no es suerte, es crecimiento. Es el resultado de entrenar tu mente para vivir desde la calma, no desde el impulso. Y si lo haces con constancia, llegará un momento en que mirarás atrás y te darás cuenta de que simplemente te sientes mejor. Más centrado, más libre, más tú. Si este contenido te ayudó o te hizo pensar en alguien que necesita escuchar esto, compártelo con esa persona. Quizá este mensaje sea justo lo que necesitaba hoy. Y gracias, de verdad, por quedarte hasta el final, por comentar, por suscribirte, por compartir. Todo lo que haces nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido que busca recordarte algo esencial, que la serenidad no se encuentra afuera, se cultiva adentro, un hábito a la vez. ¿Alguna vez has sentido que dependes demasiado de alguien? Como si tu felicidad estuviera atada a la presencia, la aprobación o el reconocimiento de otra persona. Tal vez una pareja, un amigo, un jefe o incluso tu propia familia. Y cuando esa persona se aleja, cuando te ignora o simplemente cuando no responde como esperas, te invade una sensación de vacío, de desesperación, como si te hubieran arrebatado algo esencial. Pero ¿qué pasaría si te dijera que nada de eso es real? Que esa sensación de pérdida y necesidad es solo un espejismo, una ilusión creada por tu mente. Que en realidad, desde el principio, siempre fuiste autosuficiente. Nos enseñan desde pequeños que la felicidad viene de afuera, que la encontramos en el amor, en la aprobación social, en el éxito material. Nos hacen creer que sin una pareja, sin reconocimiento, sin el respaldo de otros, estamos incompletos. Y por eso vivimos encadenados. Dependemos de las respuestas, de las miradas, de los gestos de quienes nos rodean. Pero la verdad es que esa dependencia nos vuelve débiles, manipulables, vulnerables. Nos convertimos en hojas al viento, movidas por las circunstancias, incapaces de sostenernos por nosotros mismos. Y aquí es donde entra el estoicismo. Una filosofía que no te promete placer inmediato, ni consuelo superficial, sino algo mucho más valioso: fortaleza interior, independencia emocional y una paz que nadie puede arrebatarte. Epicteto, un esclavo, que se convirtió en filósofo, decía que la clave de la libertad estaba en comprender que nada externo nos pertenece. No podemos poseer el amor de alguien, ni su lealtad ni su aprobación. No podemos controlar lo que otros piensan, sienten o hacen. Solo tenemos poder sobre nosotros mismos. ¿Quieres ser invencible? Entonces no luches por cosas que no dependen de ti. Esa es la esencia del estoicismo. No se trata de no amar, de no conectar con los demás o de vivir aislados. Se trata de amar sin necesidad, de conectar sin dependencia, de vivir sin miedo a la pérdida. Imagina por un momento que despiertas,
Mañana y descubres que todo lo que te preocupaba ha desaparecido. Ya no te importa lo que piensen de ti. Ya no sientes ansiedad si alguien se aleja. Ya no temes perder lo que tienes. Sigues queriendo a quienes te rodean. Sigues esforzándote en lo que haces, pero con una diferencia. Ya no estás atado a los resultados. Si una relación termina, sigues en paz. Si alguien te critica, no afecta tu autoestima. Si pierdes algo, lo aceptas con serenidad. Esa es la verdadera libertad. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia, lo entendía perfectamente. Pese a tener riquezas, poder y el control de un imperio, sabía que nada de eso le pertenecía realmente. Todo podía desaparecer en cualquier momento, y por eso escribió en sus meditaciones: «Recuerda cuántos han perecido antes que tú. Reyes, emperadores, sabios, hombres poderosos, todos desaparecieron y el mundo sigue su curso. Nada de lo que posees es realmente tuyo. Todo es prestado, incluso la vida misma. Nos aferramos a las personas y a las cosas como si fueran parte de nosotros, cuando en realidad todo es temporal. Creemos que necesitamos una relación para ser felices, que sin dinero no podemos vivir en paz, que sin la aprobación de otros no tenemos valor. Pero cuando empiezas a cuestionarte estas creencias, te das cuenta de que todo era una ilusión. La felicidad nunca estuvo fuera, siempre estuvo dentro. Séneca hablaba de la importancia de prepararnos mentalmente para la pérdida. Decía que cada noche debíamos imaginar que al día siguiente podríamos despertar sin lo que hoy tenemos. No como una forma de sufrir por adelantado, sino como un ejercicio de desapego, de fortaleza mental. Si mañana pierdes tu trabajo, ¿seguirías siendo tú? Si la persona que amas decide irse, ¿seguirías en pie? Si todo lo que conoces desapareciera, ¿seguirías teniendo tu esencia, tu valor, tu fuerza? La respuesta es sí, porque nada externo define quién eres, pero sé que no es fácil. Sé que la dependencia emocional no se rompe de un día para otro, porque hemos sido programados para necesitar, para buscar validación, para aferrarnos. Romper con eso es nadar contra la corriente. Es ir en contra de lo que siempre nos dijeron, pero también es el camino a la verdadera libertad. No te estoy diciendo que dejes de amar, que dejes de soñar, que dejes de esforzarte. Te estoy diciendo que ames sin miedo, que sueñes sin apego, que te esfuerces sin depender del resultado, porque cuando logras eso, te vuelves inquebrantable. Ya no mendigas amor, porque entiendes que el amor no se ruega. Ya no temes el rechazo, porque sabes que el valor no lo define la opinión ajena. Ya no sufres por lo que no puedes controlar, porque comprendes que la paz viene de la aceptación, no de la resistencia. Si hoy sientes que dependes de alguien para ser feliz, quiero que hagas un ejercicio. Pregúntate, ¿realmente necesito a esa persona o solo temo la idea de estar solo? ¿Realmente dependo de su amor o es solo una historia que mi mente ha creado? ¿Realmente no puedo ser feliz sin esa relación, ese trabajo, esa validación, o es solo un miedo irracional? Cuestiona cada pensamiento, porque ahí está la clave para liberarte. Si aprendes a vivir con desapego, sin miedo a la pérdida, sin depender de nadie, entonces serás libre. Y cuando eres libre, el amor se vuelve más puro, las relaciones más auténticas, la vida más plena. Porque ya no amas desde la necesidad, sino desde la abundancia. Ya no buscas llenar vacíos, porque entiendes que nunca estuviste vacío. Y cuando alguien llega a tu vida, ya no lo ves como un salvavidas, sino como un compañero de viaje. Si has llegado hasta aquí, es porque en el fondo sabes que hay algo en ti que quiere despertar, que quiere dejar de sufrir por lo que no puede controlar, que quiere ser fuerte, independiente, inquebrantable. Y la buena noticia es que eso ya está dentro de ti. Solo tienes que recordarlo. No necesitas a nadie para ser feliz. No necesitas la aprobación de nadie para sentirte valioso. No necesitas nada externo para estar en paz. El poder de tu vida siempre ha estado en tus manos. Solo tienes que tomarlo. Sé lo que podrías estar pensando. Es fácil decirlo, pero en la práctica es diferente. ¿Cómo dejo de depender si llevo toda mi vida haciéndolo?
¿Cómo dejo de sentir miedo a la pérdida, al rechazo, a la soledad? Aquí está la verdad. No es un proceso instantáneo, pero sí es un proceso inevitable para quienes realmente desean ser libres. Y todo comienza con la conciencia de que no eres tus pensamientos, no eres esas historias que te repites una y otra vez sobre lo que necesitas para estar bien. Si hoy sientes que dependes de alguien o de algo, es porque has condicionado tu mente a creer que sin eso no puedes vivir. Pero dime, si nunca te hubieran enseñado esa creencia, ¿sentirías lo mismo? Desde pequeños nos bombardean con la idea de que solos no somos suficientes. Nos enseñan a buscar la mitad que nos complete, cuando en realidad nunca estuvimos incompletos. Nos dicen que el éxito se mide en reconocimiento, cuando la verdadera grandeza es silenciosa. Nos programan para buscar validación externa, cuando la única validación que importa es la que nos damos a nosotros mismos. Y cuando empiezas a ver estas ideas por lo que realmente son, mentiras, ilusiones, trampas mentales, es cuando empiezas a recuperar tu poder. Epicteto decía que la esclavitud más peligrosa no es la física, sino la mental. Porque puedes estar encadenado y seguir siendo libre si tu mente lo es, pero puedes tenerlo todo y seguir siendo un esclavo si dependes de ello para sentirte valioso. Y es exactamente lo que nos pasa hoy. Dependemos de mensajes, de me gusta, de la atención, de alguien que ni siquiera está presente en nuestra vida real. Dependemos de la opinión de otros, de sus reacciones, de si nos validan o no. Y mientras dependamos de eso, nunca seremos dueños de nosotros mismos. Pero aquí está la clave. Todo lo que necesitas para ser libre ya está dentro de ti. No necesitas aprender nada nuevo, solo desaprender lo que te ata. Y lo primero que debes desaprender es la idea de que necesitas algo o alguien para estar bien. No necesitas amor para sentirte completo. No necesitas éxito para sentirte suficiente. No necesitas aprobación para saber que vales. Es difícil de aceptar porque nos aterra soltar. Nos aterra la idea de que, si no dependemos de nadie, entonces, ¿qué nos queda? Y la respuesta es simple. Te queda todo. Te queda la libertad de ser quien realmente eres, sin miedo al juicio. Te queda la paz de saber que nada externo puede definirte. Te queda el poder de amar sin apego, de disfrutar sin miedo, de vivir sin restricciones. Séneca decía que la verdadera prueba de un espíritu fuerte es poder perderlo todo y seguir en paz. Y esa es la mentalidad que debes desarrollar si quieres ser invencible. Porque la vida tarde o temprano te va a arrebatar algo. Personas se irán, oportunidades se cerrarán. El tiempo se llevará todo lo que hoy crees que necesitas. Pero si desde hoy aprendes a soltar, cuando llegue ese momento, no sufrirás, porque entenderás que nunca fue tuyo, que todo en la vida es prestado, y que lo único que realmente posees es a ti mismo. Imagina por un momento cómo sería tu vida si dejaras de depender de los demás, si ya no te afectara la indiferencia de alguien, si no sintieras ansiedad por un mensaje no respondido, si pudieras perder un trabajo, un amor, una amistad y seguir en paz. Esa es la fortaleza que pocos tienen, porque la mayoría se aferra, la mayoría teme soltar, pero los que realmente son libres son aquellos que han aprendido a vivir sin miedo a perder. La pregunta ahora es, ¿estás dispuesto a hacer ese cambio? Porque el primer paso es tomar la decisión de dejar de ser esclavo de lo que no puedes controlar. Y esa decisión solo puedes tomarla tú. ¿Vas a seguir esperando a que alguien te dé lo que crees que te falta? ¿O vas a empezar a darte a ti mismo todo lo que necesitas? No hay respuestas fáciles, pero sí hay una verdad innegable. Solo cuando dejas de depender, empiezas a vivir de verdad. Y aquí es donde la mayoría tropieza, porque hemos sido entrenados para buscar refugio en lo externo, para aferrarnos a lo que nos da seguridad, para temer el vacío. Pero lo que no nos dicen es que ese vacío no es el enemigo. Ese vacío es el inicio de tu verdadera libertad. Cuando dejas de depender, te enfrentas a ti mismo de una manera que nunca antes lo habías hecho. Dejas de esconderte detrás de relaciones que te distraen,
de placeres momentáneos que anestesian, de la aprobación que calma la inseguridad. Te quedas solo contigo, con tus pensamientos, con tus miedos, y eso asusta. Asusta porque significa que ya no hay a quien culpar, que ya no puedes esconderte detrás de excusas. Pero si logras atravesar ese miedo, si eres capaz de soportar el silencio sin buscar escape, ahí es cuando todo cambia. Marco Aurelio decía que el alma se fortalece cuando se aparta de la distracción y se enfrenta a la realidad sin adornos. Y la realidad es esta: no necesitas nada fuera de ti para estar en paz. Lo que necesitas es aprender a ser suficiente para ti mismo. Cuando llegas a ese punto, todo lo demás se convierte en un extra. El amor deja de ser una necesidad y se convierte en un regalo. El éxito deja de ser un destino y se convierte en una consecuencia natural. La validación externa pierde su poder sobre ti porque ya no hay un vacío que llenar. Pero esto no es algo que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere que cada día tomes pequeñas decisiones que refuercen tu independencia. Requiere que dejes de buscar atención cuando te sientes solo, que dejes de rogar por amor cuando alguien ha decidido irse, que dejes de postergar tu felicidad hasta que las circunstancias sean perfectas. Significa que cada día te recuerdes a ti mismo que ya eres suficiente, que no necesitas nada más. Imagínalo. Imagina vivir sin miedo al rechazo, sin miedo a perder lo que tienes, sin miedo a la opinión de los demás. ¿Cómo cambiaría tu vida si cada decisión la tomaras desde la libertad y no desde la necesidad? ¿Cuántas oportunidades aprovecharías si dejaras de paralizarte por la incertidumbre? ¿Cuánta energía recuperarías si dejaras de preocuparte por lo que nunca estuvo bajo tu control? No se trata de ser frío, de alejarte de las personas, de dejar de amar o de dejar de esforzarte. Se trata de amar sin apego, de dar sin esperar, de actuar sin miedo. Se trata de hacer lo correcto porque es lo correcto, no porque esperas un resultado específico. Se trata de disfrutar la vida en su totalidad, con sus altibajos, sin aferrarte a nada. Y aquí está la paradoja. Cuando dejas de depender, es cuando más ganas, porque la gente se siente atraída por quienes no necesitan de nadie. Las oportunidades llegan a quienes no están desesperados por ellas. La vida recompensa a quienes no le ponen condiciones a su felicidad. La autosuficiencia es magnética porque pocas personas la tienen. Ahora la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esto? Porque puedes escucharlo, entenderlo, estar de acuerdo, pero si mañana sigues reaccionando igual, nada cambia. Esto no es solo teoría, esto es práctica, es acción, es una forma de vivir. Y todo comienza con una decisión. Decide hoy que no dependerás de nadie. Decide que, pase lo que pase, estarás bien. Decide que la única validación que necesitas es la tuya. Y cuando lo hagas, verás cómo todo empieza a cambiar. Y cuando todo empiece a cambiar, te darás cuenta de algo. Que la mayoría de las cosas que creías necesitar eran solo ilusiones, cadenas invisibles que tú mismo aceptaste llevar. Creías que sin esa persona no podrías ser feliz, que sin ese trabajo no podrías sentirte valioso, que sin la aprobación de los demás no podrías avanzar. Pero de repente, cuando decides que ya no dependes de nada externo, te das cuenta de que siempre fuiste suficiente, de que la verdadera fortaleza no estaba en lo que poseías, sino en lo que eras sin nada. Epicteto decía que el hombre es libre en el momento en que no desea nada de nadie. Y cuando interiorizas esto, empiezas a experimentar una sensación que pocas personas conocen, la verdadera paz. No una paz que depende de circunstancias externas, sino una paz interna que nadie puede arrebatarte. Te vuelves inquebrantable porque ya no hay nada que te puedan quitar. No eres esclavo de nada ni de nadie. Pero el camino hacia esta libertad no es fácil. Es incómodo porque significa enfrentarte a tus propias sombras, a todas esas veces que permitiste que otros definieran tu valor, a todas esas veces que sacrificaste tu dignidad por miedo a la soledad. Significa reconocer que muchas de las limitaciones que tienes fueron autoimpuestas,
Y ese es un trago amargo, pero también es la clave para liberarte. Porque si fuiste tú quien construyó la jaula, también eres tú quien tiene la llave. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas viven atrapadas en relaciones tóxicas porque temen estar solas? ¿Cuántas trabajan en empleos que odian porque no creen que puedan hacer algo mejor? ¿Cuántas reprimen sus verdaderos pensamientos por miedo a lo que dirán los demás? La dependencia es una prisión, pero es una prisión con las puertas abiertas. Solo necesitas la valentía de salir. Cuando decides que no dependes de nadie, empiezas a ver el mundo de otra manera. Ya no buscas desesperadamente el amor, porque entiendes que el amor no se pide, se comparte. Ya no persigues la validación, porque comprendes que tu valor no está en manos de otros. Ya no vives con miedo a perder, porque entiendes que todo lo que realmente importa está dentro de ti. Es aquí donde ocurre la verdadera transformación. Tu energía cambia, tu actitud cambia, las personas que te rodean cambian, porque cuando eres autosuficiente, atraes lo mejor. La gente nota cuando alguien es libre, cuando alguien no busca llenar un vacío con su presencia, cuando alguien está en paz consigo mismo. Y ese tipo de personas son raras y por eso son magnéticas. Pero no es suficiente con entender esto. Debes aplicarlo, debes vivirlo. Debes practicar la incomodidad de estar solo sin buscar distracciones. Debes aprender a decir no sin miedo a la reacción de los demás. Debes acostumbrarte a hacer lo que es correcto, aunque nadie más lo haga. Porque el estoicismo no es solo una filosofía, es un entrenamiento diario para ser imparable. Y la recompensa de todo esto es invaluable. Porque cuando ya no dependes de nadie, cuando has conquistado tu mente, cuando has aprendido a sostenerte por ti mismo, te vuelves verdaderamente libre. Y esa libertad es el poder más grande que puedes tener. Y es en ese instante cuando comprendes que la mayoría de tus preocupaciones eran imaginarias, que la mayoría de tus miedos eran creados por tu propia mente y que la mayoría de las cadenas que sentías pesadas eran solo ideas a las que decidiste aferrarte. Empiezas a notar cómo la gente vive atrapada en la ansiedad de perder lo que nunca les perteneció, en la desesperación de ser aceptados por personas que ni siquiera se aceptan a sí mismas. Te das cuenta de que el sufrimiento de muchos no viene de la falta de algo real, sino de la ilusión de que necesitan más de lo que ya tienen. Marco Aurelio dijo que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y cuando empiezas a pensar diferente, tu realidad cambia. Porque cuando dejas de ver la vida como una búsqueda constante de aprobación, comodidad y seguridad, empiezas a verla como una oportunidad para crecer, para fortalecerte, para volverte inquebrantable. La independencia emocional no es desprecio. Por los demás no es aislamiento, no es arrogancia. Es simplemente decidir que tu bienestar no está en manos de nadie más que las tuyas. Es en ese punto cuando la gente empieza a notar algo diferente en ti. Ya no reaccionas con ansiedad cuando alguien se aleja, porque entiendes que las personas vienen y van, y eso es natural. Ya no sientes la necesidad de demostrar tu valía, porque tu valor no depende de los ojos ajenos. Ya no vives en la urgencia de probar que eres suficiente, porque dentro de ti ya lo sabes. Y es entonces cuando ocurre algo curioso. Cuando dejas de buscar, las cosas correctas llegan a ti. Pero este camino no es fácil, porque va en contra de todo lo que nos han enseñado. Nos han dicho que necesitamos el amor de alguien para ser felices, que necesitamos estabilidad económica para estar tranquilos, que necesitamos aprobación para sentirnos valiosos. Pero los estoicos comprendieron que la verdadera estabilidad, la verdadera paz, la verdadera libertad, solo se encuentran dentro de uno mismo. Séneca escribió que nadie es más infeliz que aquel que nunca enfrenta la adversidad, porque no ha tenido la oportunidad de ponerse a prueba. Y es cierto. Cada desafío, cada pérdida, cada momento de soledad es una oportunidad para forjar tu carácter, para demostrarte que no necesitas nada externo para estar en paz. El hombre más poderoso es el que tiene completo control sobre sí mismo. Séneca. El estrés es un tirano moderno. Nos somete, nos empuja y con frecuencia nos consume.
Es el invitado no deseado que se sienta en nuestra mesa mientras intentamos avanzar en la vida. Pero, ¿y si te dijera que la clave para liberarte de esa carga está en una filosofía antigua que enfrentó las tormentas más brutales de la historia? El estoicismo, nacido en los pasillos de Atenas y madurado en los campos de batalla del Imperio Romano, no es solo una filosofía, es un arte de vivir. Fue practicado por emperadores, esclavos y filósofos que aprendieron a encontrar serenidad en medio del caos. Lejos de ser una doctrina rígida o abstracta, el estoicismo es una herramienta que aún hoy tiene el poder de transformar nuestras vidas. En este video, exploraremos cómo los estoicos enfrentaban el peso de sus propios tiempos marcados por guerras, injusticias y tragedias personales, y descubriremos los secretos detrás de su increíble resiliencia. Pero no lo haremos desde las mismas ideas trilladas que probablemente ya hayas escuchado. Aquí profundizaremos en las raíces más desconocidas de esta filosofía. No se trata solo de meditar sobre la muerte o controlar lo que puedes controlar. Vamos más allá, buscando prácticas concretas, inspiradas en las palabras más poderosas y menos exploradas de Séneca, Marco Aurelio y Epicteto. ¿Y por qué esto importa ahora? Porque vivimos en un mundo donde la mente está en constante lucha. Nuestro enemigo no es una espada ni una catástrofe natural. Es la acumulación de pequeños incendios diarios, el correo sin responder, los problemas en el trabajo, las expectativas que nunca terminan. Pero los estoicos nos ofrecen un escudo, un mapa para navegar las aguas turbulentas de la vida moderna y encontrar algo que se ha vuelto raro: claridad, calma, libertad interior. Este viaje será más que un manual de hábitos, será un llamado a la acción, porque no se trata solo de escuchar estas ideas, sino de aplicarlas de manera práctica y significativa. Así que quédate conmigo, porque en las próximas reflexiones desentrañaremos cómo vivir como lo hicieron los grandes estoicos, no para evitar el estrés, sino para enfrentarlo con valentía y superarlo con gracia. Capítulo 1. La serenidad del guerrero interior. Un alma que está tranquila es una fortaleza. Nadie puede entrar sin tu permiso. Marco Aurelio. En un mundo donde todo parece moverse a un ritmo frenético, los estoicos comprendieron algo fundamental. La verdadera paz no proviene de lo que sucede fuera de nosotros, sino de cómo elegimos enfrentarlo. Para ellos, la serenidad era un arte, una disciplina que podía cultivarse y fortalecerse como un músculo. No importaba si el caos reinaba a su alrededor, lo esencial era mantenerse firme, como un faro que desafía la tormenta. Marco Aurelio, quizá el representante más icónico del estoicismo, escribió sus reflexiones más profundas mientras enfrentaba conflictos internos y externos que hubieran doblegado a cualquiera. Como emperador, lidiaba con conspiraciones, guerras y pestilencias, pero encontraba refugio en una verdad esencial. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Estas palabras no eran solo un mantra, sino un recordatorio constante de que la clave para la calma radica en dominar nuestra percepción de las circunstancias. Epicteto, otro de los grandes maestros estoicos, enseñaba que el sufrimiento no proviene de las cosas mismas, sino de la interpretación que hacemos de ellas. Si alguien nos critica, no son las palabras lo que nos hiere, sino el significado que les damos. Si perdemos algo valioso, no es la pérdida en sí lo que nos atormenta, sino nuestra resistencia a aceptarla. Esta idea, aunque sencilla en apariencia, tiene un poder revolucionario. Cambia el enfoque de lo externo a lo interno, devolviéndonos la responsabilidad sobre nuestras emociones. Los estoicos no proponían escapar del mundo o ignorar sus desafíos. Al contrario,
creían en enfrentarlos con valor y claridad. Pero sabían que la clave para lograrlo era aprender a distinguir entre lo que está bajo nuestro control y lo que no. Aquello que no podemos cambiar debe ser recibido con aceptación, no con resistencia, porque la resistencia es el combustible del estrés. Marco Aurelio lo entendió bien cuando escribió: los obstáculos externos no pueden tocarte. Si eliges no permitir que una emoción penetre en tu mente, permanecerás en paz. Su reinado estuvo lleno de pruebas que habrían sumido a cualquiera en la desesperación, pero él utilizó cada una como una oportunidad para fortalecerse, para recordar que el verdadero enemigo no está afuera, sino en cómo reaccionamos ante lo que sucede. Los estoicos consideraban que cada adversidad era una prueba para su carácter. No se trataba de evitar los problemas, sino de ver en ellos una oportunidad para crecer. Si algo salía mal, reflexionaban sobre lo que podían aprender. Si enfrentaban un fracaso, lo veían como un terreno fértil para desarrollar su paciencia y resiliencia. Esta perspectiva transformadora puede aplicarse a la vida diaria. Al enfrentar un inconveniente, una crítica o un fracaso, en lugar de reaccionar de manera impulsiva, podemos detenernos y preguntarnos qué parte de la situación depende realmente de nosotros. Este pequeño acto de reflexión abre un espacio para la calma y reduce la influencia del estrés. Los estoicos no negaban las emociones humanas, pero las trataban como olas en un mar interior. No importa cuán altas o violentas sean, no tienen que definirnos si aprendemos a observarlas con objetividad. La serenidad no es la ausencia de problemas, sino la habilidad de navegar a través de ellos con un espíritu inquebrantable. En un mundo donde la mayoría de las personas son arrastradas por las circunstancias, los estoicos eligieron convertirse en dueños de sus mentes. Entendieron que el poder verdadero no reside en cambiar el curso de los vientos, sino en ajustar nuestras velas para enfrentarlos. Esa es la esencia de la serenidad del guerrero interior. Permanecer en calma no porque el caos haya desaparecido, sino porque hemos decidido no sucumbir a él. Capítulo 2. El vacío productivo. Domar el silencio para renacer. Si te retiras dentro de ti mismo, nunca estarás solo. Marco Aurelio. En un mundo saturado de ruido constante, distracciones y un flujo interminable de información, el silencio puede parecer un terreno extraño, incluso incómodo. Sin embargo, los estoicos veían el vacío y la soledad como herramientas esenciales para forjar el carácter y encontrar claridad en un mar de caos. Este capítulo explora cómo la aparente ausencia de ruido, de actividad, de estímulos externos, puede convertirse en la mayor fuente de poder personal y serenidad. Los estoicos practicaban lo que podríamos llamar retiros internos. Mientras el resto del mundo buscaba llenar cada momento con actividad frenética, ellos entendían que la clave para una mente fuerte era aprender a estar cómodo en el vacío. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: la paz interna comienza cuando cesas de correr tras cosas externas. Retírate a ti mismo, allí encontrarás un refugio que nunca será perturbado. Este consejo, que podría parecer anticuado en una era donde las notificaciones y las redes sociales compiten por nuestra atención, es más relevante que nunca. El vacío productivo no significa aislamiento ni inactividad total. Es un espacio que los estoicos cultivaban deliberadamente para reflexionar, reajustar su perspectiva y reconectar con lo que realmente importa. Imagina, por un momento, que tu mente es un jardín. Si constantemente lo llenas de plantas, sin dejar espacio para respirar, eventualmente se convertirá en una jungla caótica. Pero si dedicas tiempo a limpiar, podar y nutrir lo esencial, el jardín florece. Séneca
En una carta a Lucilio, aconsejaba practicar la retirada diaria de las preocupaciones externas, no como una forma de escapar del mundo, sino como una manera de volver a él con una mente renovada. Decía, debemos apartarnos a menudo, porque incluso en medio de nuestras obligaciones más importantes, necesitamos tiempo para renovar nuestras fuerzas. En este vacío productivo, los estoicos encontraban una fuerza especial, la capacidad de redescubrir lo que realmente es importante. Una pausa en el ruido no solo permite claridad, sino que también reduce el estrés de una vida gobernada por urgencias ficticias. Al detenerte, al encontrar silencio, creas un espacio donde las preocupaciones pierden su poder y emergen soluciones que antes no podías ver. Esta práctica no necesita ser grandiosa. No se trata de aislarte en una montaña o dedicar horas a la meditación, aunque si puedes hacerlo, sería ideal. Los estoicos veían la posibilidad de encontrar este espacio en cualquier momento. Epicteto decía que la verdadera libertad no reside en los lugares físicos, sino en nuestra habilidad para desconectarnos del ruido interno y externo. Hoy en día, esta idea puede aplicarse en momentos simples y cotidianos. Tal vez sea un paseo en soledad, sin música ni distracciones. Quizás sea apagar tu teléfono durante unos minutos y permitir que tus pensamientos fluyan sin interrupciones. Incluso puede ser un acto consciente de observar tu respiración mientras el mundo sigue girando a tu alrededor. El vacío productivo también es una oportunidad para replantear nuestras prioridades. En el silencio, las cosas que realmente importan suelen elevarse a la superficie. Preguntas como, ¿estoy viviendo de acuerdo con mis valores? O, ¿esto que me preocupa tanto tiene importancia a largo plazo? Surgen de manera más clara cuando hacemos espacio para ellas. La innovación en este capítulo radica en cómo reinterpretamos el vacío. En lugar de verlo como una ausencia que temer o llenar, lo vemos como un recurso valioso que podemos utilizar para liberarnos del peso del estrés. Cuando el silencio deja de ser un enemigo, se convierte en un aliado poderoso. Los estoicos sabían que el ruido externo era inevitable, pero el ruido interno, esa cacofonía de pensamientos caóticos, podía ser domado a través de momentos deliberados de quietud. No es un retiro permanente del mundo, sino una herramienta que te permite regresar a él con mayor claridad, fuerza y propósito. El vacío productivo no es una práctica pasiva, es una acción intencional para convertir el silencio en un laboratorio de transformación personal. Al igual que los estoicos, puedes usar estos momentos para regenerarte, para reflexionar y para recordar que, en última instancia, la serenidad no proviene de lo que te rodea, sino de lo que construyes dentro de ti. Este capítulo es una invitación a abrazar el poder del vacío, no como un escape, sino como el primer paso hacia una vida más libre y en paz. Capítulo 3. El teatro de la vida. Juega tu papel con grandeza. Recuerda que eres un actor en un drama, del cual el autor es el destino. Tú decides cómo representar tu papel. Epicteto. Los estoicos tenían una visión profundamente teatral de la vida. Para ellos, el mundo era como un escenario, y cada uno de nosotros era un actor interpretando un papel. Pero a diferencia de un actor en una obra ordinaria, los estoicos sabían que no elegimos nuestro guión. El destino, o la naturaleza como ellos lo llamaban, asigna nuestras circunstancias, nuestra familia, nuestras dificultades, nuestras oportunidades. Sin embargo, lo que sí podemos elegir es cómo interpretamos nuestro papel, y en ello reside nuestra verdadera libertad. Este concepto, tomado de las enseñanzas de Epicteto, introduce una perspectiva radical sobre el estrés y las adversidades de la vida. Si te ves a ti mismo como un actor,
Cualquier dificultad que enfrentes no es una tragedia personal, sino un desafío en la narrativa de tu personaje. Las pruebas no son obstáculos, sino oportunidades para demostrar virtudes como la valentía, la paciencia y la perseverancia. En el teatro estoico, el éxito no se mide por el aplauso de los demás, sino por tu compromiso con el papel que te ha tocado. Puede que te asignen un papel pequeño, uno lleno de desafíos o uno que parece injusto, pero incluso un papel difícil puede ser interpretado con grandeza. Marco Aurelio lo resumió con claridad. No te quejes del lugar que ocupas en la vida. Actúa bien en ese lugar, porque es todo lo que depende de ti. Imagina por un momento que eres un actor en una obra improvisada. No tienes control sobre el argumento, pero tienes completa libertad para decidir cómo responder a cada escena. En lugar de resistirte al guión, lo aceptas como un desafío artístico. Si pierdes algo valioso, esa es la oportunidad para demostrar ecuanimidad. Si enfrentas un conflicto, es la escena perfecta para practicar la empatía y la calma. Al adoptar esta mentalidad, el estrés pierde su poder porque dejas de verlo como un enemigo y comienzas a tratarlo como parte del espectáculo. Los estoicos nos enseñan a actuar con propósito, incluso cuando las circunstancias parecen caóticas o fuera de control. Para ellos, cada acción es como una línea que pronunciamos en el gran drama de la existencia. Si la vida es una obra, entonces cada momento cuenta. No importa si estás en el clímax de la historia o en una escena aparentemente insignificante. Cada palabra, cada acción, tiene el potencial de aportar belleza y significado al conjunto. Este enfoque nos libera de una de las mayores fuentes de estrés, el deseo de controlar todo. Si el destino escribe el guión, nuestra única responsabilidad es interpretarlo con integridad y honor. Esta perspectiva no solo alivia la ansiedad, sino que también nos invita a vivir con mayor autenticidad. Ya no necesitas competir con los demás o luchar por un papel que no es tuyo. Todo lo que necesitas es concentrarte en desempeñar tu papel de la mejor manera posible. El teatro de la vida también nos recuerda la importancia de la impermanencia. Las escenas cambian, los personajes entran y salen, y al final, la obra siempre llega a su fin. Esta conciencia nos invita a actuar con urgencia, no desde el miedo, sino desde el reconocimiento de que cada instante en el escenario es precioso. Marco Aurelio lo dijo de manera poderosa: pasa rápido el tiempo y tú también pasarás. Deja un buen recuerdo en el papel que desempeñes. En nuestra vida diaria, adoptar esta visión teatral puede transformar la forma en que enfrentamos los desafíos. Una discusión con un colega deja de ser una crisis personal y se convierte en una oportunidad para demostrar paciencia. Un fracaso profesional ya no es un golpe devastador, sino una escena que te permite aprender y crecer como personaje. Incluso las adversidades más grandes pueden verse como los momentos más cruciales en tu historia personal, aquellos que definen quién eres y cómo decides vivir. El teatro estoico también nos enseña algo esencial sobre la humildad. Ningún papel es más importante que otro, porque todos forman parte de la misma obra. Ya seas un líder o alguien aparentemente anónimo, tu valor no reside en el tamaño de tu papel, sino en cómo lo interpretas. Esta lección es un antídoto contra la comparación y la envidia, dos grandes fuentes de estrés en la vida moderna. Finalmente, este capítulo nos deja con una reflexión poderosa. Si la vida es una obra y tú eres el actor, ¿cómo eliges interpretar tu papel hoy? ¿Con amargura, resistiéndote a las circunstancias que no puedes cambiar? ¿O con valentía, gratitud y un compromiso inquebrantable con tu propio crecimiento? El teatro de la vida no es un drama controlado por el azar, sino una oportunidad infinita para demostrar la grandeza que llevas dentro. Como los estoicos sabían, incluso la escena más difícil
puede convertirse en tu mejor interpretación si eliges actuar con propósito y virtud, y esa, al final del día, es la actuación que realmente importa. Capítulo 4. La alquimia de las emociones. Transforma el dolor en sabiduría. El fuego prueba al oro y la adversidad a las almas fuertes. Séneca. Las emociones son como un río desbordado. A veces arrasan con todo a su paso, otras veces fluyen suavemente y calman nuestro espíritu. Para los estoicos, las emociones intensas, como el miedo, la tristeza, la ira o la frustración, no eran algo que debíamos reprimir o temer, sino materias primas para ser transformadas. Este capítulo se adentra en el arte estoico de la alquimia emocional, un proceso interno que convierte el dolor en sabiduría y el sufrimiento en fortaleza. En el corazón de esta filosofía está la comprensión de que las emociones no son intrínsecamente buenas ni malas, son mensajeras. Como enseñaba Epicteto, no son los eventos en sí los que nos afectan, sino la interpretación que hacemos de ellos. Si pierdes tu empleo, no es el hecho de estar desempleado lo que genera ansiedad, sino las historias que tu mente construye alrededor de esa pérdida. Nunca conseguiré otro trabajo. He fracasado. Esto arruina todo. Las emociones nacen de estas narrativas, pero los estoicos te invitan a desmenuzar esos pensamientos y encontrar la verdad subyacente. El dolor, en particular, era visto por los estoicos como un maestro poderoso. Séneca escribió: «Ningún hombre es más infeliz que aquel que nunca ha enfrentado la adversidad, porque no ha tenido oportunidad de conocerse a sí mismo». En otras palabras, el dolor no solo nos desafía, sino que también nos revela. Nos muestra de qué estamos hechos, dónde están nuestras debilidades y cómo podemos fortalecernos. La alquimia emocional comienza con la práctica de la autoobservación. En lugar de reaccionar inmediatamente ante una emoción intensa, los estoicos recomendaban tomar un momento para observarla. ¿Qué pensamiento o creencia está detrás de esa emoción? ¿Es realmente tan terrible como parece? Marco Aurelio solía hacer esta reflexión consigo mismo. Si algo externo te hace sufrir, no es la cosa en sí misma, sino tu juicio sobre ella. Y puedes cambiar ese juicio ahora mismo. Este proceso de detenerse y cuestionar nuestras emociones no se trata de suprimirlas. Por el contrario, se trata de enfrentarlas con valentía y curiosidad. Imagina que la ira es como un carbón ardiente en tu mano. Si lo sostienes demasiado tiempo, te quemará, pero si lo observas y decides soltarlo o transformarlo, puede iluminar tu camino. Los estoicos también practicaban la reorientación emocional. Esto significa tomar una emoción negativa y redirigir su energía hacia algo constructivo. Por ejemplo, si sientes frustración porque alguien te ha tratado injustamente, esa misma energía puede usarse para cultivar paciencia o para trazar un plan que solucione la situación. Si sientes miedo ante un desafío, puedes verlo como una señal de que estás a punto de salir de tu zona de confort, lo cual siempre es una oportunidad de crecimiento. La tristeza, una de las emociones más profundas y humanas, también puede ser transformada. Para los estoicos, la tristeza no era un enemigo, sino un recordatorio de la fragilidad de la vida. En lugar de luchar contra ella, invitaban a aceptar su presencia y dejar que nos conectara con nuestra humanidad. Es en los momentos de pérdida cuando valoramos más lo que todavía tenemos. Este pensamiento está profundamente ligado a la práctica de la gratitud estoica. Incluso en medio del dolor, siempre hay algo por lo que podemos estar agradecidos. Un aspecto revolucionario de la alquimia emocional estoica es su enfoque en el futuro. Los estoicos
no solo se enfocaban en lidiar con las emociones del presente, sino que también utilizaban sus experiencias pasadas para construir una mayor resiliencia emocional. Cada momento de dolor o conflicto, decían, es como una forja que nos templa para futuros desafíos. Marco Aurelio lo expresaba con esta poderosa metáfora: el fuego brillante hace que todo lo que toca se convierta en una llama. Esto significa que el estrés, las decepciones y las dificultades no tienen por qué ser barreras que nos detengan. Son combustible para nuestro crecimiento. Si aprendemos a procesar nuestras emociones en lugar de huir de ellas, podemos utilizarlas para encender nuestra fuerza interna. Finalmente, la alquimia emocional no solo nos transforma a nosotros, sino que también impacta a los demás. Cuando aprendemos a manejar nuestras emociones de manera sabia, nos convertimos en modelos para quienes nos rodean. Imagina estar en una situación de crisis y responder con calma en lugar de pánico. Esa energía se contagia y tu habilidad para manejar tus emociones puede inspirar a otros a hacer lo mismo. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, decían los estoicos. Las emociones son nuestras compañeras de viaje, no nuestros capataces. Al aprender a transformar esas emociones, no solo nos liberamos del estrés que nos agobia, sino que también descubrimos una fuente inagotable de fortaleza y sabiduría dentro de nosotros. La alquimia emocional no es un arte reservado para los sabios, está disponible para todos. Cada día, cada desafío, cada emoción intensa es una oportunidad para practicarla. Como los antiguos alquimistas que buscaban convertir el plomo en oro, tú también puedes convertir el dolor en algo extraordinario, una vida llena de propósito, serenidad y autoconocimiento. Capítulo 5. La geometría del destino. Encuentra orden en el caos. Todo está interconectado como una red de cuerdas que se tensan juntas. Lo que afecta a uno, afecta a todos. Marco Aurelio. En la aparente aleatoriedad de la vida, los estoicos veían patrones invisibles, un diseño subyacente que daba sentido incluso a las experiencias más caóticas. Este capítulo explora una de las ideas más fascinantes del estoicismo: la creencia en un orden universal, una geometría del destino que entrelaza todos los eventos y circunstancias en un tejido coherente. Comprender esta perspectiva puede no solo ayudarte a navegar los momentos de estrés, sino también a encontrar un propósito más profundo en cada giro inesperado del camino. El estrés a menudo surge de nuestra lucha por entender o controlar lo que nos sucede. Queremos que las cosas sigan un plan predecible, queremos evitar el dolor y el fracaso. Pero los estoicos nos piden que hagamos una pausa y observemos la vida desde una perspectiva más amplia. Como decía Epicteto, no preguntes por qué las cosas suceden de esta manera, pregunta cómo puedes encajar en el plan universal. La geometría del destino no significa resignarse pasivamente a todo lo que ocurre, sino aceptar que el caos aparente es solo una pieza de un rompecabezas más grande. Es como mirar un tapiz desde atrás, donde los hilos parecen estar desordenados y enredados. Pero si pudieras verlo desde el frente, descubrirías una imagen perfectamente tejida. Imagina por un momento que cada evento de tu vida, por más insignificante o doloroso que parezca, es como un punto en una gran geometría. En el momento puede parecer aislado, pero con el tiempo esos puntos se conectan para formar líneas, patrones y finalmente un diseño más amplio. Los fracasos, las pérdidas y las sorpresas inesperadas a menudo tienen un significado que solo podemos comprender en retrospectiva. Séneca, en una de sus cartas, escribió: a menudo, lo que parece ser una desgracia no es más que el primer acto de un plan que nos beneficia más de lo que imaginamos.
Este pensamiento invita a un cambio radical en cómo percibimos las dificultades. Lo que parece un revés podría ser en realidad una redirección hacia algo mejor. La geometría del destino también implica que no estamos solos en este viaje. Todo y todos están conectados. Cada acción que tomamos, por pequeña que sea, tiene un impacto en los demás y en el tejido general de la existencia. Este entendimiento nos anima a actuar con integridad y responsabilidad, incluso en momentos de incertidumbre. Marco Aurelio lo expresó maravillosamente. Lo que no beneficia a la colmena, no beneficia a la abeja. Además, esta perspectiva nos permite soltar una de las mayores fuentes de estrés, la necesidad de tener todas las respuestas. Al igual que un arquitecto confía en su plano incluso cuando todavía está en construcción, los estoicos confían en el orden subyacente de la vida, incluso cuando no pueden verlo claramente. Esto no significa que debamos ser pasivos ante las dificultades, sino que debemos enfrentarlas con la certeza de que forman parte de un propósito mayor. El poder transformador de esta idea radica en su capacidad para darnos esperanza incluso en los momentos más oscuros. Cuando la vida parece injusta o caótica, recordar que somos parte de algo más grande nos permite encontrar sentido donde parece no haberlo. Nos libera del estrés de pensar que todo depende de nosotros y nos da la tranquilidad de saber que hay un orden trabajando a nuestro favor, aunque no siempre lo comprendamos en el momento. Para aplicar esta visión, los estoicos recomendaban un ejercicio sencillo pero profundo. En lugar de preguntarte por qué algo está ocurriendo, pregúntate cómo puedes contribuir al diseño general. Si algo te desafía, ¿cómo puedes responder de manera que añada valor al tejido universal? Si algo te duele, ¿cómo puedes transformarlo en un aprendizaje que beneficie a los demás? La geometría del destino nos invita a mirar la vida como un gran mapa. En el momento, solo podemos ver una pequeña sección del terreno. Pero si confiamos en el proceso y seguimos avanzando, eventualmente veremos cómo todos los caminos se conectan. Cada paso que damos, cada decisión que tomamos, nos lleva más cerca de comprender el diseño completo. Este capítulo no es solo un llamado a aceptar el orden subyacente del universo, sino a participar activamente en él. Al vivir con propósito y con fe en el diseño mayor, encontramos una nueva forma de liberarnos del estrés. Descubrimos que incluso el caos tiene un lugar en la geometría del destino, y al abrazarlo, nos alineamos con el flujo natural de la vida. Como los estoicos sabían, la verdadera serenidad no proviene de controlar todo, sino de confiar en que el destino tiene un plan para cada uno de nosotros. Conclusión: el arte de vivir sin cadenas. El hombre sabio no se atormenta por lo que no puede controlar, sino que se concentra en hacer su alma invulnerable. Séneca. Al final del recorrido por estos principios estoicos, emerge una verdad sencilla, pero transformadora. La libertad no es la ausencia de problemas ni el control absoluto de nuestras circunstancias. La libertad es un estado interno, una disposición del alma que nos permite caminar por la vida sin cadenas, incluso en medio del caos. Los estoicos entendían que la vida está llena de incertidumbre. Las tormentas llegarán, los desafíos aparecerán y habrá momentos en los que todo parecerá estar fuera de nuestro control. Pero también sabían que la clave para enfrentar esos momentos no está fuera de nosotros, sino en nuestra capacidad de reinterpretarlos, de responder con calma y de encontrar sentido incluso en el aparente desorden. El estoicismo no es una filosofía distante ni académica, es un manual para la vida real. Es el arte de vivir en paz con el mundo tal como es, sin rendirnos ante él. Es aprender a ser el capitán de nuestro barco,
no porque podamos controlar el viento o las olas, sino porque hemos aprendido a manejar el timón con sabiduría. La libertad de la que hablan los estoicos no se trata de escapar del estrés, sino de transformarlo. Es reconocer que el estrés es un maestro disfrazado, una oportunidad para fortalecer nuestra mente, nutrir nuestras virtudes y profundizar nuestra conexión con el mundo. No se trata de vivir sin emociones, sino de usarlas como herramientas para crecer. No se trata de ignorar los desafíos, sino de enfrentarlos con una fuerza interior que no puede ser quebrantada. La verdadera innovación del estoicismo radica en su capacidad para devolvernos el poder que a menudo entregamos al mundo externo. Cuando entendemos que lo importante no es lo que sucede, sino cómo lo interpretamos, nos damos cuenta de que no somos víctimas de las circunstancias. Somos los arquitectos de nuestras respuestas, y en esa construcción encontramos nuestra libertad. Imagina por un momento que comienzas cada día con esta certeza. Pase lo que pase, tienes la capacidad de enfrentarlo. Si el día trae dificultades, las enfrentarás con valentía. Si trae éxito, lo aceptarás con humildad. Si trae incertidumbre, confiarás en que formas parte de un diseño más grande. Y si trae adversidad, recordarás que tienes dentro de ti todo lo necesario para transformarla en algo valioso. El estoicismo no promete una vida sin problemas, pero sí promete una vida con propósito, una vida en la que el estrés y el caos dejan de ser enemigos y se convierten en aliados en tu viaje hacia la grandeza. Es el arte de vivir sin cadenas, no porque el mundo deje de intentar atarte, sino porque tú decides qué puede tocar tu alma y qué no. Al cerrar este viaje por los hábitos estoicos, queda una invitación abierta. Cada momento es una oportunidad para practicar la libertad. No importa dónde estés, qué enfrentes o cómo te sientas, siempre tienes la elección de cómo interpretar el presente. Siempre tienes el poder de dar un paso hacia tu propia liberación. Como dijo Marco Aurelio, el alma se tiñe con el color de tus pensamientos. Elige pensamientos que te fortalezcan. Elige respuestas que te eleven. Elige una vida que refleje la grandeza que llevas dentro. Y recuerda, el verdadero arte de vivir no es escapar del estrés, sino aprender a bailar con él.